Ellos dicen cree, yo digo explora. ¿Es posible para un político ser religioso o para un religioso ser político? Es completamente imposible para un político ser religioso, porque los caminos de la política y de la religión son diametralmente opuestos. Tienes que entender que no se trata de añadir algo a tu personalidad, la religión no es una añadidura. Si eres político, puedes ser pintor, puedes ser poeta, puedes ser músico. Son añadiduras. La política y la música no son diametralmente opuestas. Por el contrario, la música puede ayudarte a ser mejor político. Será relajante, te ayudará a liberarte de la presión de todo el día y de las preocupaciones que el político tiene que soportar. Sin embargo, la religión no es una añadidura. Es una dimensión completamente diferente. De modo que primero tienes que entender qué es el político, qué significa con exactitud. El político es un hombre enfermo, psicológica y espiritualmente enfermo. Puede que físicamente esté completamente bien. Por regla general los políticos están físicamente bien, toda su carga recae en su psique. Es algo que puedes ver. Cuando el político pierde poder comienza a perder la salud. Es extraño, cuando estaba en el poder, estaba lleno de preocupaciones y tensiones, pero físicamente estaba perfecto. En el momento en que desaparece el poder, desaparecen también todas las preocupaciones. Ahora, será el problema de otra persona. Su psique se libera y en esa liberación toda la enfermedad recae en su cuerpo. Fisiológicamente, el político solo sufre cuando pierde poder. De lo contrario, los políticos tienden a vivir más, y están físicamente bien. Es curioso, pero se debe a que toda su enfermedad la adopta su psique, y cuando la psique adopta toda la enfermedad, el cuerpo puede vivir descargado. Sin embargo, si la psique libera toda su enfermedad, ¿a dónde va? Por debajo de tu psique está tu existencia física. Toda la enfermedad recae en el cuerpo. Los políticos fuera del poder mueren pronto. Los políticos en el poder viven mucho. Es un hecho reconocido, pero no son conscientes de la causa. De modo que lo primero que hay que entender es que el político está psicológicamente enfermo, y la enfermedad psicológica tiende a convertirse en enfermedad espiritual cuando se agudiza, cuando la psique ya no puede contenerla. Por lo tanto, ten cuidado. Si el político está en el poder, su enfermedad psíquica está destinada a extenderse a su ser espiritual porque está aguantando su enfermedad psíquica para que no se caiga. Es su poder, piensa que es su tesoro, no dejará que se le caiga. Yo lo llamo enfermedad. Para él es todo su deseo de poder. Vive para él, no tiene ningún otro objetivo. De modo que cuando está en el poder se aferra a su enfermedad, pero no sabe nada acerca del reino de lo espiritual, por lo que esas puertas están abiertas. No puede cerrarlas, no tiene ni idea de que hay algo más que la mente. Cuando está en el poder, si su enfermedad psicológica es fuerte, alcanzado cierto punto desborda su psique y alcanza su espiritualidad. Si está fuera del poder tiende a no aferrarse a toda esa estupidez. Entonces se da cuenta de lo que era, toma conciencia de que no vale la pena aferrarse a ello. Además, en cualquier caso, no hay nada a lo que aferrarse, el poder se ha ido, es un don nadie. Como fruto de la desesperación, se relaja, o quizá debería decir que la relajación acude a él automáticamente. Puede dormir, puede ir a dar un paseo por la mañana. Puede cotillar, puede jugar al ajedrez, puede hacer lo que sea. Psíquicamente se descubre a sí mismo liberándose. Las puertas que había mantenido cerradas entre su psique y su cuerpo comienzan a abrirse, y el cuerpo está destinado a sufrir de nuevo. Tal vez sufra un ataque al corazón u otra enfermedad. Todo es posible. Su enfermedad psíquica fluirá a la parte más débil de su cuerpo. Pero cuando está en el poder fluye hacia arriba, hacia su ser, del cual no es consciente que es la enfermedad. La enfermedad es un complejo de inferioridad. Todo el que está interesado en el poder sufre de un complejo de inferioridad. En lo más profundo se siente inútil, inferior a los demás. Sin duda, en muchos sentidos todo el mundo es inferior. No eres un Yehudi Menuhin, pero no tienes por qué sentirte inferior porque nunca lo intentaste, y no es asunto tuyo. Yehudi Menuhin tampoco es tú, de modo que, ¿qué problema hay? ¿Dónde está el conflicto? Sin embargo, la mente política tiene una herida de inferioridad, y el político no hace más que hurgar en la herida. Intelectualmente no es un Albert Einstein, siempre se compara con gigantes, psicológicamente no es un Sigmund Freud. Si te comparas con los gigantes de la humanidad, estás destinado a sentirte completamente pequeño, inútil. Esta inutilidad se puede eliminar de dos maneras. Una de ellas es a través de la religión, otra es a través de la política. La política no la elimina realmente, solo la tapa.
Es el mismo hombre enfermo, el mismo hombre que se estaba sintiendo inferior, que ocupa el cargo de presidente. Pero el mero hecho de sentarse en una silla como presidente, ¿qué diferencia puede marcar en su situación interior? Mi primer contacto con Morarji Desai ocurrió exactamente en esa situación. Uno de los grandes monjes jainistas, grande para los jainistas, no para mí. Para mí es la persona más falsa que puedas encontrar, de hecho, me resulta muy difícil compararlo con otra persona falsa, ganaría a todos. Había convocado una conferencia religiosa. Era su celebración anual, el cumpleaños de su fundador. Morarji Desai era el invitado. Yo también. Había por lo menos 20 invitados de toda la India, de todas las religiones, de todos los campos del saber y de la ideología, y al menos 50.000 seguidores de Acharya Tulsi. Antes del encuentro, Acharya Tulsi felicitó a los invitados, aquellos 20 invitados especiales. Debió de ser hacia 1960, en un pequeño y bello lugar de Rajasthan, Rajisamund. Tiene un lago maravilloso, tan grande que por eso se llama Rajisamund. Samund en rajasthaní significa océano y Raj significa real. Es tan bello que el nombre le encaja perfectamente. Es un océano real, realmente imperial. Tiene olas casi tan grandes como las del océano. Es el único lago en el que no puedes ver la otra orilla. Nos convocó para que nos encontráramos antes de que fuéramos todos y habláramos ante aquellas 50.000 personas que se habían congregado allí, solo para presentarnos, y porque él era el anfitrión que nos había invitado. Pero desde el principio hubo problemas. El problema era que él estaba sentado en un pedestal muy alto y todos los invitados estaban sentados en el suelo. A nadie le importó eso excepto a Morarji Desai, el político. Era el único político entre aquellas 20 personas. Había un científico, D.S. Kotari, que era el presidente de la Comisión India para la Energía Atómica, otro era un rector, aquellas personas procedían de diferentes campos, pero para ellos no había ningún problema. Morarji dijo: me gustaría comenzar esta charla. Estaba sentado a mi lado. Ninguno de los dos sabíamos que estaba a punto de comenzar una amistad que duraría toda la vida. Mi primera pregunta es que tú eres el anfitrión y nosotros los invitados. Los invitados están sentados en el suelo y el anfitrión en un pedestal muy alto. ¿Qué modales son esos? Si estuvieras celebrando un mitin sería comprensible que estuvieras en un lugar más alto para que las personas pudieran verte y escucharte. Sin embargo, aquí solo hay 20 personas, y no estás dando un mitin, solo charlando, solo presentando a cada una de las personas ante los demás antes de que comience la conferencia, la auténtica conferencia. Acharya Tulsi no sabía qué hacer. Habría sido muy fácil para una persona realmente religiosa bajarse y pedir perdón diciendo: realmente ha sido un fallo estúpido por mi parte. Sin embargo, no se movió de su sitio. En vez de eso le dijo a uno de sus discípulos principales, que ahora se ha convertido en su sucesor, Muninatmal: contesta tú. Muninatmal estaba aún más nervioso, ¿qué podía decir? Morarji Desai era en ese momento el ministro de Economía de la India, y por eso lo habían invitado. Estaban realizando muchos esfuerzos para crear una universidad dedicada al jainismo, y él era el hombre clave. Si él quería, no habría ningún problema de financiación. Muninatmal le respondió: no se trata de un acto de descortesía hacia los invitados, simplemente forma parte de nuestra tradición que el jefe del grupo religioso se siente en un lugar más elevado. Nos limitamos a seguir esa convención, no tiene ninguna otra lectura. No tratamos de insultar a nadie por eso. Morarji no es el tipo de persona que se quede satisfecho con esas respuestas. Nosotros no somos discípulos, tú no eres nuestro dirigente. Dijo. Ninguna de las 20 personas que están aquí te reconoce como maestro o representante. Puedes sentarte en el pedestal que quieras cuando estés con tus discípulos, tu secta, tu gente, pero nosotros somos invitados. En segundo lugar, te proclamas a ti mismo un santo revolucionario, de modo que ¿por qué te apegas a una convención, a una tradición tan descortés, tan inculta? Esa era una de las afirmaciones de Acharya Tulsi, que era un santo revolucionario. Natmal se quedó en silencio, Acharya Tulsi se quedó en silencio, el resto de los invitados comenzaron a sentirse un poco incómodos. No era un buen comienzo. Yo le pregunté a Morarji Desai. No es asunto mío y no me preocupa en absoluto, pero, dada la situación, ¿le importaría que le respondiera yo? Es simplemente para comenzar la conversación, para que este grupo no finalice en una situación incómoda. Lo que me interesa es la respuesta. Sí, puede responder, dijo varias cosas. En primer lugar empecé, usted no está solo, hay otras 19 personas. Nadie más ha hecho esa pregunta.
¿Por qué ha sido usted el único en preguntarlo? A mí no se me había pasado por la cabeza. Y pregunté a los demás. ¿Se les había ocurrido a ustedes? Si no se les había ocurrido, por favor, levanten la mano. Los 18 levantaron la mano para mostrar que no se les había ocurrido. Usted es la única persona que se ha sentido ofendida, le dije a Morarji. Debe de tener una herida, debe de sufrir un complejo de inferioridad. Es usted un caso psicológico. Usted mismo puede verlo. Conoce perfectamente al profesor de S. Kotari, porque es el presidente de la Comisión Atómica de la India, conoce a todas las demás personas importantes. Nadie se ha molestado. ¿Qué más da? ¿Ve aquella araña que está caminando por el techo? Está más alta aún que Acharya Tulsi. ¿Acaso por el mero hecho de estar en una posición más elevada se vuelve uno más importante? Pero hay algo que a usted le duele. Tiene una herida que no ha curado ni siquiera con ser ministro de Economía de la India. ¿Le gustaría ser un día el primer ministro de la India? ¿Me está llamando enfermo mental?, preguntó, muy enfadado. Exactamente, le respondí. ¿Para qué levantaron las manos estas 18 personas? Me están apoyando, están diciendo. Este hombre parece tener un ego muy vulnerable, tambaleante. No es más que un monje que está sentado un poco más alto que usted y eso a usted le molesta. Supongamos, por ejemplo, añadí, que Acharya Tulsi le invita a que se siente con él en ese elevado pedestal, y déjame que te diga que a pesar de ello Acharya Tulsi no lo invitó. Por ejemplo, si lo invita y usted estuviera en el pedestal, ¿preguntaría lo mismo a favor de estas pobres 18 almas que están sentadas en el suelo? ¿Se le ocurriría preguntarlo? No lo he pensado, confesó. Quizá no, porque en cientos de encuentros y conferencias he estado sentado en un pedestal alto y no ha surgido esa pregunta. Eso deja claro que no se trata de por qué Acharya Tulsi está sentado en un lugar más elevado que usted, afirmé. Se trata de por qué usted está sentado en un lugar inferior a Acharya Tulsi. Cambie la pregunta por ¿por qué estoy sentado en un lugar más bajo que Acharya Tulsi? Eso es lo que debería haber preguntado. Habría sido más auténtico. Está proyectando su enfermedad en otra persona. Sin embargo, quizá esa persona esté tan enferma como usted, porque si yo estuviera en su lugar, para empezar, no me habría sentado allí, si yo fuera el anfitrión y ustedes mis invitados. En segundo lugar, si por casualidad, por alguna coincidencia lo hubiese hecho, en el momento en que me hubiera hecho usted esa pregunta me habría bajado. Esta habría sido mi respuesta. No importa. No es más que una convención nuestra y olvidé que son ustedes mis invitados, porque con mis invitados solo me encuentro una vez al año, pero con mis discípulos me encuentro todos los días. De modo que perdónenme y empecemos esta charla para la que nos hemos reunido. Sin embargo, no ha bajado. No ha tenido valor. Está sentado ahí como muerto, casi sin respirar del miedo que tiene. No tiene la respuesta. Le ha dicho a su secretario que le respondiera a usted. Y la pregunta que le ha hecho, sobre la que también guarda silencio, es que se proclama a sí mismo un santo revolucionario. Ni es un revolucionario ni es un santo, de modo que ¿qué le va a responder? Pero a mí lo que me preocupa básicamente no es él sino usted. Esta es la mente política que siempre está pensando en términos de alto y bajo, en términos de poder. Por supuesto estaba enfadado, sigue enfadado y ha permanecido enfadado durante todos estos 24 o 25 años. Ha ocupado puestos desde los que podía hacerme daño, pero tampoco ha tenido valor. Fue el viceprimer ministro y se convirtió en primer ministro. Antes de que se convirtiera en primer ministro nunca me había pedido ayuda. Me llamó, sin ser consciente, después supo que llamarme es totalmente absurdo. Era el viceprimer ministro de Indira Gandhi. Es un puesto que no está en la Constitución. El primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, tuvo un encontronazo con otro discípulo de Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel. El choque fue tal que si hubieran permitido las votaciones, habría ganado Vallabhbhai Patel. Él era un auténtico político. Era como Joseph Stalin. Joseph Stalin era el secretario del Partido Comunista cuando ocurrió la revolución. No era un gran dirigente ni nada. Cumplía su función en la oficina. Era el secretario general del Partido Comunista, para decirlo con exactitud. Pero dado que era el secretario estaba al tanto de todo, todo pasaba por sus manos. Todo el mundo le conocía y tenía un enorme control sobre la gente. Lo mismo ocurría con Sardar Vallabhbhai Patel. Era un hombre muy fuerte, te lo aseguro, como Joseph Stalin. Stalin no era su nombre auténtico, se lo pusieron porque en ruso significa hombre de acero. Curiosamente, a Sardar Vallabhbhai Patel lo llamaban en la India, Loha Purush, que también significa hombre de acero. Es exactamente la traducción de Stalin.
Sardar Vallabhbhai Patel tenía poder en la organización, un poder interno. En público no era una persona tan imponente como Jawaharlal. Si hubiera podido votar toda la India, habría ganado Jawaharlal, nadie iba a ganarle. Sin embargo, si el voto hubiera sido en el interior del partido del Congreso, el partido gobernante, Vallabhbhai habría derrotado a todo el mundo. Para evitar esa votación, porque iba a ser una decisión del partido, Gandhi propuso: estaría bien crear un puesto de viceprimer ministro para que Sardar Vallabhbhai Patel esté contento. Así, si no es el primer hombre al menos será el segundo. Y el segundo siempre tiene posibilidades de convertirse en el primero, una vez que echas al primero o muere o ocurre algo. Además, Sardar Vallabhbhai Patel era lo suficientemente listo para echar al hombre que estuviera frente a él. En ese sentido Jawaharlal era inocente. No era un político. De modo que, inmediatamente, sin que hubiera ningún respaldo constitucional, se hizo una enmienda para que existiera un puesto de viceprimer ministro. Se creó para Sardar Vallabhbhai Patel. Una vez que Nehru y Patel murieron se eliminó ese puesto, porque era anticonstitucional, pero regresó con Indira y Morarji Desai. Surgió el mismo conflicto. Indira era la hija de Jawaharlal, y Morarji Desai era prácticamente el hijo político adoptado de Sardar Vallabhbhai Patel. Era su discípulo en política, su discípulo principal. Poco después, Morarji se enteró de que yo le había insinuado a Indira que lo echara. Se lo había insinuado de pasada. Estuve hablando casi una hora con ella. Ella me escuchó y al final solo dijo: todo lo que dice usted es correcto y debe hacerse, pero no conoce mi situación. El gabinete no está a mi favor, mi viceprimer ministro no está a mi favor. En el gabinete hay muchos conflictos y luchas continuas. Está intentando echarme sea como sea, y ser primer ministro si digo lo que usted está proponiendo, todo el mundo se irá con él. Nadie estará conmigo, porque las cosas que usted propone van tan en contra de la mente india, de la tradición india, de la manera de pensar india, que nadie me apoyará. Si quiere, puedo proponerlo ante el gabinete, pero al día siguiente oirá que Indira ya no es la primera ministra. En ese momento, de pasada, le dije: entonces, ¿por qué no echa a Morarji Desai, ya que él es el hombre que va a manipular a los demás? Todos los demás no son más que pigmeos. No tienen un carácter nacional, son todos gente de provincias. Son importantes en ciertos estados, en Bengala o en Andhra o en Maharashtra, pero una persona de provincias no puede luchar con usted, no tiene base solo. Hay un hombre que pueda manipular a todos esos pigmeos, y ese es Morarji Desai, de modo que acabe con él. Si acaba con él, todos estarán con usted. Ya que por culpa de él ninguno de ellos puede ser el segundo hombre. De modo que cree una situación en la que este hombre bloquee el camino de todos. Échelo, y nadie lo apoyará. Y eso fue justo lo que ocurrió. Al cabo de 8 días echaron a Morarji Desai, y nadie lo apoyó. Todos estaban contentos porque ahora todos eran iguales. Nadie tenía relevancia nacional excepto Indira. De modo que una vez que desapareciera Indira, que muriera, esos pigmeos estaban destinados a lograr el poder. De lo contrario no podrían tenerlo. De modo que la eliminación de Morarji supuso recorrer la mitad del camino. Ahora el único problema era Indira. Morarji no era consciente de ello, pero más tarde lo fue. El secretario de Indira, que estaba escuchando en la otra habitación, se lo dijo. Pero antes de que el secretario se lo dijera, Morarji me había pedido ayuda. Dijo que lo habían echado y que era injusto, desleal. Le habían dicho que dimitiera sin darle ninguna razón, ninguna causa. Él me dijo: lo más curioso es que solo 8 días antes no se había planteado ningún cambio, no había ningún conflicto entre ella y yo. Y otra cosa curiosa es que yo siempre había pensado que los demás me apoyarían frente a Indira. Cuando me echaron, ninguno de los ministros del gabinete se opuso. Se alegraron. Hicieron una fiesta, una celebración. Finalmente me dijo: necesito ayuda, se ha equivocado de persona, le advertí. Yo seré el último en el mundo en ayudarle. Si se estuviera ahogando en un río, y yo pasara por la orilla y me gritara: ¡socorro! ¡Socorro! Me ahogo. Yo le diría: pues ahógate sin armar mucho jaleo y no me molestes en mi paseo matinal. ¿Qué? ¿Está bromeando? Me preguntó. No. Nunca bromeo con los políticos. Soy muy serio, afirmé. Posteriormente descubrió que fue mi consejo lo que se quedó en la mente de Indira. Estaba muy claro que si echaba a ese hombre no tenía de qué preocuparse. Todos los demás eran provincianos, así que podría hacer lo que quisiera porque nadie iba a oponerse, ya que nadie representaba a la India como tal. La India es un país tan grande, 30 estados, que el hecho de que representes a un estado, ¿qué significa? De modo que esa idea se quedó rondando en su mente.
y la enemistad de Morarji hacia mí se intensificó. Al igual que me pidió ayuda a mí, iba pidiendo ayuda a la gente, a todos aquellos que pensaba que tenían algún tipo de poder sobre otras personas, iba pidiendo a la gente. Era un mendigo. Y encontró a un hombre que era una personalidad nacional, Jaiprakash Narayan, pero que nunca estuvo en política. Había renunciado a ella, era un hombre sincero, pero como he explicado, hasta el hombre más sincero, era un gran funcionario, había hecho mucho por la India en muchos sentidos, pero él confirma mi argumento. Dedicó toda su vida a luchar por la independencia, y después de la independencia Jawaharlal quería que fuera su sucesor, pero él lo rechazó. Naturalmente, todo el mundo pensaría que era un hombre humilde, ¿qué mayor humildad? ¿Qué mayor mansedumbre? Aceptó seguir siendo un don nadie cuando Jawaharlal le ofreció: ven a mi gabinete y te haré mi sucesor. Estoy dispuesto a declararlo. Y él estaba capacitado para ser el sucesor adecuado de Jawaharlal. Morarji fue también a verlo y Jaiprakash Narayan aceptó ayudarlo por una extraña razón. Por eso te cuento esta historia, para que comprendas que incluso un hombre así, capaz de renunciar al gobierno de la India, seguía siendo un profundo egoísta. Su renuncia no fue fruto de la humildad. Aquel no me interesa fue fruto del ego. Quizá la mera idea de que Jawaharlal estuviera ofreciéndole la sucesión no era aceptable para su ego. Podía convertirse en primer ministro por sí solo. ¿Quién eres tú para anunciar, para proclamar, para declarar que él es tu sucesor? Tenía su propia autoridad y era muy influyente. Quizá junto a Jawaharlal era la persona más querida por la gente en la India. Y lo querían cada vez más a medida que Jawaharlal se metía cada vez más en política y se distanciaba cada vez más de la gente. Jaiprakash se fue acercando cada vez más a la gente, y la gente comenzó a adorarlo porque aquí hay un hombre que puede renunciar. Y en la India la renuncia es la última palabra, no puedes ir más allá. Es el punto más elevado, pero ocurrió algo y desapareció toda su humanidad, toda su docilidad y todo lo demás. Ya he dicho que el hombre más rico de la India, Jugal Kishore Birla, me había ofrecido un cheque en blanco si aceptaba difundir el hinduismo por todo el mundo, y crear en la India un movimiento que obligara al gobierno a prohibir la matanza de vacas. Cuando lo rechacé me dijo: joven, piénsatelo dos veces porque Jawaharlal obtiene dinero de mí, Jaiprakash Narayan obtiene dinero de mí, Ram Manohar Lohia obtiene dinero de mí, Ashok Mehta obtiene dinero de mí. Todos ellos eran grandes dirigentes. Me dijo: cada mes les doy dinero, todo el que necesitan. Incluso a Ashok Mehta, que es el presidente del Partido Socialista de la India, que está en contra de los ricos. Incluso él es mi hombre. Se lo doy a todos los presidentes de partido, a todas las personas importantes. Todo aquel que tiene poder, es mi hombre. Independientemente de lo que digan. Es igual lo que digan. Los he comprado. Le hablé a Indira sobre Jaiprakash, en la misma conversación en la que le aconsejé que echara a Morarji. Se quedó asombrada. No se lo podía creer porque incluso lo llamaba tío. Era casi como un hermano para Jawaharlal. Había sido el secretario de Jawaharlal durante muchos años y tenían una relación muy estrecha. Indira había crecido ante sus ojos. Cuando era pequeña solía llamarle Kaka, tío. Así que le dije: me lo ha dicho el propio Jugal Kishore, y yo no creo que esté mintiendo. De hecho, ¿cómo se mantiene Jaiprakash? Porque no pertenece al partido. No tiene ningún grupo de apoyo. Ha renunciado a la política. No gana nada de dinero. ¿Cómo puede tener 2 secretarias y una mecanógrafa? ¿Cómo puede viajar continuamente en avión? Debe de recibir el dinero de alguna parte, y no tiene ninguna fuente visible. Yo creo que Jugal Kishore no está mintiendo. Indira le mencionó esto a Jaiprakash. ¿Tú recibes un salario todos los meses de la casa Birla? Y eso fue lo que le hizo daño. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir tolerando a Indira. Voluntariamente se hizo amigo de Morarji Desai, y de toda la gente. Siempre ocurre que cuando estás en el poder te las arreglas para crearte enemigos de todos los enemigos juntos. Sin embargo, Jaiprakash era la clave. Morarji no era capaz de reunir a nadie, es retrasado, pero Jaiprakash era un hombre inteligente. Se las arregló para derrocar al gobierno y mostrar su última renuncia. Que a pesar de que había derrocado al gobierno no iba a ser el primer ministro. Quería demostrar que era más importante que Jawaharlal. Ese era su único y profundo deseo. Ser más importante que Jawaharlal. De modo que colocó a Morarji Desai en el cargo de primer ministro solo para demostrarle a la historia que alguien estaba intentando que fuera primer ministro, pero a mí no me importan esos cargos, puedo crear mis propios cargos. Pero no era más que egoísmo.
Yo solía dar charlas en Patna, y como Jai Prakash también era de Patna, su mujer solía venir a mis charlas. Yo estaba asombrado. Le pregunté a mi anfitrión. Viene su mujer, pero nunca veo a Jai Prakash. Él se rió y me dijo. Eso mismo le pregunté a Prakaswati, la mujer de Jai Prakash. Ella me respondió. Viene pero se sienta fuera del coche y escucha desde ahí. No tiene el valor de entrar y que la gente vea que ha venido a escuchar a alguien. El ego es demasiado sutil y resbaladizo. Y el político está enfermo a causa de su ego. De modo que puede tapar la herida siendo un presidente, un primer ministro. Puede tapar la herida, pero la herida sigue ahí. Puedes engañar a todo el mundo, pero ¿cómo vas a engañarte a ti mismo? Lo sabes. Está ahí. La has tapado. Acabo de acordarme de una extraña historia, ocurrió en Prayag, un lugar sagrado para los hindúes en el que se encuentran 3 ríos. Sabes que en la India todo el país es como un excusado. No existe un letrero que indique dónde está el servicio y dónde no. Donde encuentres un sitio, allí está el servicio. Un brahman, por la mañana temprano, debía de ir a darse un baño, y antes de bañarse fue a defecar. Puede que tuviera prisa o quizá tenía problemas de estómago, pero fue al Ghat. El Ghat es un lugar pavimentado en el que la gente deja la ropa y va a bañarse. No está permitido. Nadie lo impide, pero no está permitido defecar en ese lugar pavimentado en el que la gente deja la ropa. Pero el hombre debía de estar pasándolo mal. Lo entiendo, no dudo de su intención. Nunca dudo de las intenciones de nadie. Defecó allí, y cuando estaba terminando vio que se acercaba la gente, de modo que cubrió sus heces con las flores que llevaba para realizar el ritual. ¿Qué otra cosa podía hacer? La gente llegó y preguntó, ¿qué es esto? Y respondió, es un Shivalinga, lo estoy adorando. Y comenzó a adorarlo. Al ver a un brahman adorándolo, todos comenzaron a echarle flores. Había surgido un Shivalinga. En la India se considera un gran milagro. Siempre que aparece una estatua o cuando quieres crear un milagro, esta es la forma más fácil. Otra gente comenzó a cantar mantras, y qué decir de ese hombre. Se sentía tan mal, no solo había manchado aquel lugar, había mentido. Una mentira desencadena otra y luego, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba adorando y los demás también. Pero ¿cómo vas a olvidarlo? ¿Podía olvidar él de alguna manera lo que había debajo de las flores? Lo mismo ocurre para el político. Solo pus, heridas, inferioridad, sentirse inservible. Sí, había llegado cada vez más alto, y a cada peldaño de la escalera, la esperanza de que la herida se curaría se trasladaba al peldaño siguiente. La inferioridad crea ambición, porque la ambición solo significa esfuerzo para demostrar que eres superior. La ambición no significa otra cosa que el esfuerzo por demostrar que eres superior. Pero ¿por qué hacer un esfuerzo para demostrar que eres superior a menos que tengas complejo de inferioridad? Yo no he votado nunca en mi vida. Mis 2 tíos, tengo 2 tíos que participaron en la lucha por la independencia, estuvieron en la cárcel. Ninguno de ellos pudo completar su educación porque los atraparon y los encarcelaron. Un tío mío estaba allí para el festival. Estaba haciendo la secundaria cuando lo cogieron. Formaba parte de una conspiración para destruir un tren, para poner una bomba en un puente. Estaban fabricando una bomba. Era estudiante de química y solía traer del laboratorio de química las cosas que necesitaba para hacer la bomba. Lo cogieron justo cuando se iba a examinar, 10 días antes. Y ahí finalizó su educación, porque cuando regresó al cabo de 3 años ya era muy tarde para volver a empezar y ser, de modo que se dedicó a los negocios. A mi tío mayor lo cogieron cuando estaba en tercero de carrera, porque también formaba parte de un grupo que conspiraba contra el gobierno. Toda mi familia estaba metida en política, excepto mi padre. De modo que me preguntaban, ¿por qué no te afilias? ¿Por qué no votas? ¿Por qué estás malgastando tus energías? Si te diriges hacia la política puedes convertirte en el presidente del país, puedes convertirte en el primer ministro del país. Yo les contestaba, habéis olvidado por completo con quién estáis hablando. Yo no tengo ningún complejo de inferioridad, de modo que, ¿por qué iba a interesarme ser el presidente del país? ¿Por qué iba a malgastar mi vida en llegar a ser el presidente del país? Es como si no tuviera cáncer y quisierais operarme de cáncer. Es extraño. ¿Por qué voy a operarme innecesariamente? Tenéis complejo de inferioridad y lo estáis proyectando en mí. Yo estoy contento tal como soy. Estoy completamente agradecido a la existencia por estar donde estoy. Ocurra lo que ocurra hoy, está bien. Nunca he pedido más, de modo que no se me puede decepcionar. Ellos me dijeron, dices cosas muy raras.
¿Qué es eso del complejo de inferioridad y qué tiene que ver con la política? Yo respondí. No entendéis la psicología más sencilla y vuestros grandes políticos tampoco entienden la psicología más sencilla. Todos estos políticos que están en la cima del mundo son gente enferma, de modo que lo que hacen es tapar su herida. Sí, pueden engañar a otros. Cuando Jimmy Carter sonríe, te engaña, pero ¿cómo puede Jimmy Carter engañarse a sí mismo? Sabe que no es más que un movimiento de los labios. No hay nada dentro, no hay sonrisa. La gente llega al peldaño más alto de la escalera y se da cuenta de que ha desperdiciado toda su vida. Han llegado, ¿pero a dónde? Han llegado al lugar por el que han estado luchando. Y no fue una lucha sencilla. Lucharon con uñas y dientes y destruyeron a muchas personas, utilizaron a muchas personas y les pisaron la cabeza. Has llegado al último peldaño de la escalera, pero ¿qué es lo que has conseguido? Solo has desperdiciado tu vida. Pero el mero hecho de aceptar eso requiere una gran valentía. Es mejor seguir sonriendo y seguir manteniendo la ilusión. Al menos los demás creen que eres grande. Tú sabes quién eres. Eres exactamente tal como eras. Quizá peor, porque toda esa lucha, toda esa violencia te ha hecho peor. Has perdido toda tu humanidad. Ya no eres un ser. Está tan lejos de ti que Gurdjieff solía afirmar que no todo el mundo tiene alma, por una sencilla razón, no es que sea literalmente verdad, pero solía decirlo. No todo el mundo tiene alma, solo unas cuantas personas descubren que la tienen. Ellos la tienen, los demás solo viven de la ilusión, porque los libros sagrados dicen, y todas las religiones predican que naces con alma. Gurdjieff era muy drástico. Afirmó. Todo eso son tonterías. No naces con alma. Tienes que ganártela, tienes que merecerla. Y entiendo lo que quiere decir, a pesar de que yo no diría que no naces con alma. Naces con alma, pero esa alma es solo un potencial, y lo que dice Gurdjieff es exactamente lo mismo. Tienes que hacer que tu potencial sea real. Tienes que ganarlo. Tienes que merecerlo. El político se da cuenta una vez que ha arruinado su vida. Entonces, tal vez lo confiese, lo cual parece muy estúpido porque confesar que toda su vida ha sido la vida de un idiota, las heridas no se curan tapándolas. La religión es una cura. La palabra meditación y la palabra medicina provienen de la misma raíz. La medicina es para el cuerpo. La medicina es al cuerpo lo que la meditación es al alma. Es medicinal, es una cura. Me has preguntado, ¿puede un político ser religioso? Si sigue siendo político es imposible. Y si puede abandonar la política, entonces ya no será un político. Podrá convertirse en un hombre religioso. De modo que no estoy dividiendo, no estoy impidiendo que el político se vuelva religioso. Lo que estoy diciendo es que como político no puede ser religioso porque son dos dimensiones diferentes. O bien cubres la herida o bien la curas. No puedes hacer las dos cosas. Y para curarla tienes que destaparla, no cubrirla. Destaparla, conocerla, adentrarte en ella, sufrirla. Para mí, ese es el significado de austeridad. No quedarse bajo el sol, ese es un acto idiota. Y, especialmente, no deberías hacer eso en Oregón. Quédate bajo sol, al sol de Oregón y en el ambiente de Oregón y te convertirás inmediatamente en el idiota general de Oregón. Evítalo. O pasar hambre o permanecer en el frío, en el río, durante días, días y más días, esa no es la forma de curarte a ti mismo. Solo te están engañando. Alguien que no sabe nada te dará un consejo. Haz esto y te curarás, pero no se trata de hacer algo para curarte. Lo que hace falta es explorar en todo tu ser, sin prejuicios, sin condena, porque encontrarás muchas cosas que te han dicho que eran malas, malignas. De modo que no te eches atrás, deja que permanezcan ahí. Simplemente no las condenes. Has comenzado la exploración. Limítate a darte cuenta de que hay algo ahí, date cuenta y continúa. No lo condenes, no le pongas nombre. No tengas prejuicios en contra o a favor, porque eso es lo que te impide explorar. Tu mundo interior se cierra e inmediatamente, te pones tenso. Es algo maléfico. Te diriges al interior y ves algo, y te da miedo que sea maléfico. Avaricia, lascivia, ira, celos. Dios mío. Todas esas cosas en mí. Es mejor no adentrarse. Por eso hay millones de personas que no se adentran. Simplemente se quedan sentados en la escalera fuera de la casa. Viven toda su vida en el porche. Es una vida de porche. Nunca abren la puerta de la casa. Y la casa tiene muchas habitaciones, es un palacio. Si entras, encontrarás muchas cosas que otras personas te han dicho que están mal. Tú no sabes, solo dices. Soy un hombre ignorante. No sé quién eres. Solo he venido a explorar, a hacer una inspección.
Y un inspector no necesita preocuparse por qué está bien y qué está mal, simplemente mira, ve, observa. Te sorprenderás cuando tenga lugar la experiencia más extraña. Oculto tras aquello a lo que hasta ahora has denominado amor, está el odio. Simplemente date cuenta. Justo detrás de aquello que hasta ahora has estado diciendo que es humildad se oculta tu ego. Simplemente date cuenta. Si alguien me pregunta, ¿eres un hombre humilde? Puedo decirle, sí, porque sé que la humildad no es más que el ego que asoma la cabeza. Yo no soy egoísta, así que, ¿cómo voy a ser humilde? ¿Me entiendes? Es imposible ser humilde sin tener ego. Y una vez que has visto las dos cosas juntas, como te decía, ocurre lo más raro. En el momento en que ves que tu amor y tu odio, tu humildad y tu odio son una misma cosa, se evaporan. No tienes que hacer nada. Has visto su secreto. Ese secreto les estaba ayudando a permanecer en ti. Has visto el secreto, ahora ya no pueden ocultarse. Adéntrate una y otra vez, y cada vez encontrarás menos cosas. La muchedumbre se está desvaneciendo en tu interior, la multitud se está yendo. No está lejos el día en que te quedarás solo y no habrá nadie, en que el vacío esté en tus manos, y de repente estés curado. No compares, porque tú eres tú y la otra persona es otra persona. ¿Por qué voy a compararme con Gaudí Menuhin o con Pablo Picasso? No le veo el sentido. Ellos están haciendo lo suyo y yo estoy haciendo lo mío. Ellos están disfrutando haciendo lo suyo, quizá, porque no puedo estar seguro de ello. Sin embargo, estoy seguro de mí mismo, de que estoy disfrutando de lo que estoy o no estoy haciendo. He dicho que no puedo estar seguro acerca de ellos porque Pablo Picasso no era un hombre feliz, de hecho era muy infeliz. Sus cuadros muestran su infelicidad interior de muchas maneras, como si hubiera esparcido esa infelicidad sobre el lienzo. ¿Por qué se convirtió Picasso en el pintor más importante de su época? Porque lo que más conoce de esta época es el sufrimiento interior. Hace 500 años, nadie lo habría considerado un pintor. Se habrían reído y lo habrían metido en un manicomio. Y hace 500 años los manicomios no eran lugares donde resultara fácil estar. Hacían todo tipo de cosas, especialmente pegar, porque pensaban que era posible sacar la locura con palizas. Ya que se consideraba que la locura era una especie de espíritu maligno que te poseía. Una buena paliza cada día, y pensaban que desaparecería la locura. Solían hace tan solo 300 años sacarle sangre al loco, para que quedara debilitado. Pensaban que sus energías estaban poseídas por un espíritu maligno. Si le sacas las energías, el espíritu maligno dejará el lugar porque no tendrá con qué alimentarse. Se estaba alimentando de sangre. Buen razonamiento, y eso era lo que hacían. Nadie habría pensado que eran cuadros. Solo en este siglo se podía pensar que Picasso era un gran pintor, porque este siglo sufre, es una pequeña alerta de sufrimiento de infelicidad interior. Y este hombre lo ha plasmado en color. Picasso ha sido capaz de plasmar en colores aquello que no eres capaz de plasmar siquiera en palabras. No sabes qué es, pero en cierto modo sientes una especie de conexión. Tiene cierto encanto. Hay algo que te toca. No es algo intelectual porque no sabes qué es, pero te quedas pegado mirando, observando, como si fuera un espejo y algo de tu interior, de tus intestinos estuviera ahí. Los cuadros de Picasso se convirtieron en los más famosos de esta época porque hicieron prácticamente la función de rayos X. Sacaron a la luz tu infelicidad. Por eso digo quizá. Sobre otra persona solo puedo decir quizá. Únicamente sobre mí puedo estar seguro. Sé que si sigues explorando tu mundo interior sin condenarlo, sin valorarlo, sin pensar en absoluto, solo observando los hechos, estos comienzan a desaparecer. Llega un día en que sientes por primera vez que es la cura física. Y a partir de esa cura física se abre la puerta a la cura espiritual. No necesitas abrirla, se abre por sí sola. Alcanzas el centro físico y se abre la puerta. Ha estado esperándote, puede que durante muchas vidas. Cuando llegas, la puerta se abre inmediatamente, y desde esa puerta no solo te ves a ti mismo, ves toda la existencia, todas las estrellas, todo el cosmos. De ahí que pueda afirmar con rotundidad. Ningún político puede convertirse en religioso a menos que abandone la política. Entonces ya no será un político, y lo que estoy diciendo no se referirá a él. También me has preguntado si un religioso puede convertirse en un político. Eso es aún más imposible que lo primero porque no hay ninguna razón para que se convierta. Si el complejo de inferioridad es lo que te conduce a la ambición, ¿cómo puede un religioso convertirse en político? No tiene ninguna fuerza que lo impulse. Pero de vez en cuando ha ocurrido en el pasado y puede que ocurra en el futuro, por eso permíteme que te diga esto.
En el pasado fue posible porque el mundo estaba dominado por la monarquía. De vez en cuando el hijo del rey se hacía poeta. Es muy difícil que un poeta se convierta en presidente de Estados Unidos. ¿Quién le escucharía? La gente pensaría que está loco, y les parecería un hippie. ¿No es capaz de guiarse a sí mismo y quiere guiar a todo el mundo? Sin embargo, antiguamente era posible a causa de la monarquía. El último emperador de la India, al cual sustituyeron los ingleses, era poeta, por eso los ingleses pudieron tomar el poder en la India. Bahadur Shah Zafar, uno de los poetas en lengua urdu más importantes. Ahora ya no es posible que un emperador se convierta en poeta. El hecho de que fuera hijo de un emperador fue una mera casualidad. Las fuerzas enemigas estaban entrando en la capital mientras él estaba escribiendo un poema. Cuando su primer ministro llamó a la puerta y le dijo: «Es realmente urgente. Los enemigos han entrado en la capital», Bahadur Shah le respondió: «No me molestes. Estoy escribiendo los últimos 4 versos. Creo que podré terminarlos antes de que lleguen aquí. No me molestes». Y siguió escribiendo. Terminó su poema, que era lo más importante para él. Era un hombre realmente sencillo y bueno. Salió y dijo: «¿Qué es esta tontería de matar a la gente? Si queréis el país, tomadlo. ¿Por qué tanto jaleo? Estaba lleno de preocupaciones, ahora podéis cargar vosotros con todas ellas. Dejadme solo». Pero no lo dejaron solo, porque eran políticos y generales. Dejar a aquel hombre en Delhi era peligroso. Podía reunir a sus fuerzas, podía tener recursos. ¿Quién sabe? Se lo llevaron desde la India a Birmania. Murió en Rangún. En el último poema que escribió en su lecho de muerte, decía: «Qué pobre soy. No puedo tener ni siquiera 6 pies en la calle de mi amada». Se refería a Delhi, a la que amaba, la cual había creado. Era un gran poeta, de modo que embelleció la ciudad todo lo que pudo. Dijo: «No puedo tener ni siquiera 6 pies para ser enterrado en la calle de mi propia amada». ¡Qué desafortunado, Zafar! Zafar era su seudónimo literario. ¡Qué desafortunado eres, Zafar! Fue enterrado en Rangún. Ni siquiera llevaron su cuerpo a Delhi. Él insistió: «Al menos cuando esté muerto llevad mi cuerpo a mi ciudad, a mi país». Un cadáver no puede ser peligroso. Sin embargo, los políticos y los generales piensan de forma diferente. Bahadur Shah fue un emperador amado por su pueblo. Si lo veían muerto, debieron de pensar: «Puede que haya una revuelta, que haya problemas, ¿para qué meterse en problemas? Enterradlo ahí en Rangún. Nadie se enterará durante años de que ha muerto». Del mismo modo, en las monarquías de antaño era posible que en Occidente se diera un hombre como Marco Aurelio. Era un hombre religioso, pero eso era algo casual. Hoy en día Marco Aurelio no podría haberse convertido en presidente o en primer ministro porque no iría pidiendo votos, no mendigaría. ¿Para qué? En la India ocurrió en alguna ocasión. Asoka, uno de los grandes emperadores de la India, era un hombre religioso. Era tan religioso que cuando su único hijo, que iba a ser el sucesor, le pidió convertirse en monje, se puso a bailar. Dijo: «Eso es lo que he estado esperando, que un día lo entendieras». Después, cuando su única hija solo tenía 2 hijos, un hijo y una hija, Sanghamitra, le pidió que también quería entrar en el mundo de la meditación, él dijo: «Ve. Esta es mi única felicidad». Sin embargo, eso hoy sería impensable. En la India había un gran rey, Porras, que luchó contra Alejandro Magno. Te sorprenderá saber lo injustos que han sido los libros occidentales con Porras. Alejandro Magno al lado de Porras es un pigmeo. Cuando llegó a la India, Alejandro hizo un truco, era un político. Alejandro envió a su mujer a encontrarse con Porras en un día determinado. Hay un día en la India, el Día de las Hermanas, en el que las hermanas te atan una cinta en la muñeca. Puede que seas su hermano real o no, pero en el momento en que ella te ata una cinta en la muñeca te conviertes en un hermano para ella. Y eso supone un doble voto. El hermano dice: «Te protegeré», y la hermana dice: «Rezaré por tu protección». Ese día, Alejandro envió a su mujer a encontrarse con Porras. Él esperaba fuera del reino de Porras, más allá del río que limitaba el reino. Cuando anunciaron en la corte: «Ha venido a visitarle la mujer de Alejandro Magno», el rey salió a recibirla porque en la India era una tradición. Aunque el enemigo vaya a tu casa es un invitado, y el invitado es un dios. La llevó a su corte, la sentó en un trono y le dijo: «Deberías haberme llamado, no debías haber venido desde tan lejos». «He venido para hacerle mi hermano», dijo ella. «No tengo hermanos y he oído que hoy es el Día de las Hermanas. No he podido resistirme». Era un juego político.
Porras se dio cuenta de lo que pretendían Alejandro y su mujer con el Día de las Hermanas, y por qué Alejandro había esperado a ese día para enviarle a su mujer, pero le dijo: muy bien. Yo no tengo ningún hermano, soy tu hermano. Ella llevaba la cinta. Se la ató y Porras le tocó los pies. El hermano tiene que tocar los pies de la hermana. Da igual que sea más joven o mayor. Ahí coexisten un gran respeto hacia la mujer junto con una gran vileza contra las mujeres. Quizá la vileza fue creada por los monjes y los sacerdotes, y el respeto fue creado por los religiosos. Inmediatamente la mujer de Alejandro le dijo: ahora eres mi hermano y espero que me salves, pero la única manera de salvarme es que no mates a Alejandro. ¿Te gustaría que tu hermana fuese viuda toda su vida? Por supuesto que no, afirmó Porras. No necesitas ni mencionarlo. Ya está firmado. No tocaré a Alejandro. Ahora somos familia. Y esto es lo que ocurrió. Al día siguiente Alejandro atacó, y llegó un momento en la lucha en que Porras mató al caballo de Alejandro. Alejandro se cayó del caballo y Porras estaba sobre su elefante porque en la India el elefante era el animal del auténtico luchador, no el caballo. El elefante estaba a punto de pisar a Alejandro, y este habría muerto. Siguiendo la costumbre, Porras sacó su lanza y se dispuso a matar a Alejandro, pero entonces vio la cinta en su muñeca. Guardó la lanza y dijo al maut, al hombre que guía al elefante: apártate y dile a Alejandro que no lo mataré. Ese fue el momento en que Alejandro podía haber muerto, y habría terminado todo su afán de conquistar el mundo. La historia habría sido diferente. Pero Porras era un hombre religioso, hecho de un material distinto. Dispuesto a ser derrotado pero no a ser desmoralizado. Y fue derrotado, perdió la oportunidad. Porras fue llevado ante Alejandro a su corte, una corte temporal, atado con cadenas de pies y manos. Pero la forma en que caminaba, incluso Alejandro le dijo: sigues caminando como un emperador, incluso atado con cadenas de pies y manos. Esa es mi forma de caminar, replicó Porras. No tiene nada que ver con ser un emperador o un prisionero. Es mi forma de caminar. Así es como soy. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Preguntó Alejandro. ¿Qué pregunta? Un emperador debe ser tratado como un emperador. ¿Qué pregunta más tonta? Exclamó Porras. Alejandro dice en sus diarios: nunca me encontré con otro hombre como Porras. Estaba encadenado, prisionero, podía haberlo matado inmediatamente en ese mismo momento, pero la forma de andar, la forma de hablar. Alejandro estaba realmente impresionado. Desencadenadlo. En cualquier caso, seguirá siendo un emperador, dijo. Devolvedle su reino. Pero antes de que nos marchemos, me gustaría preguntarte una cosa. Cuando tuviste la oportunidad de matarme, ¿por qué volviste a envainar la lanza? Un segundo más y podía haber muerto o podía haberme aplastado tu elefante, pero tú lo impediste. ¿Por qué? No me preguntes eso. ¿Sabes por qué?, dijo Porras. Eres un político y yo no. Esta cinta, ¿la reconoces? Enviaste a tu mujer con esta cinta. Ahora es mi hermana y no puedo matar a mi cuñado. No puedo convertirla en una viuda. Elegí ser derrotado antes que matarte, pero no debes sentirte agradecido. Así es como tiene que comportarse un hombre realmente centrado. De modo que en el pasado era posible a causa de la monarquía. Pero en la monarquía también los idiotas se convertían en reyes, también los locos se convertían en reyes. Todo era posible. Por lo tanto, no es que esté apoyando la monarquía, solo estoy diciendo que en la monarquía era posible que un hombre religioso, por casualidad, se convirtiese en emperador. En el futuro la democracia no durará mucho, porque el político ya es un ignorante ante el científico. Ya está en manos del científico. El futuro pertenece al científico, no al político. Eso quiere decir que tenemos que cambiar la palabra democracia. Tengo otra palabra: meritocracia. El mérito será el factor decisivo. No se tratará de si puedes reunir votos ofreciendo todo tipo de promesas y esperanzas, el factor decisivo será tu mérito, tu poder real en el mundo científico. Una vez que el gobierno caiga en manos del científico, todo será posible. Yo denomino a la ciencia la religión objetiva y a la religión, la ciencia subjetiva. Una vez que pase a manos de la ciencia, el mapa mundial será diferente porque, ¿qué lucha puede haber entre los científicos rusos y los científicos americanos? Están trabajando en los mismos proyectos. Irán mucho más rápido si trabajan juntos. Es una estupidez que en todo el mundo cada nación esté repitiendo los mismos experimentos. Es increíble. Si todas estas personas trabajan juntas, pueden hacer milagros. Si están divididos, todo se vuelve más caro. Por ejemplo, si Albert Einstein no hubiera escapado de Alemania, ¿quién habría ganado la Segunda Guerra Mundial?
¿Crees que Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia habrían ganado la Segunda Guerra Mundial? No. Un hombre escapó de Alemania. Albert Einstein escapando de Alemania dio forma a la historia. Todos esos nombres falsos, Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, no significan nada. Ese hombre lo hizo todo porque creó la bomba atómica. Escribió una carta a Roosevelt. Tengo preparada la bomba atómica, y a menos que la utilices no habrá forma de parar la guerra. Después se arrepintió de eso durante toda su vida, pero esa es otra historia. Se utilizó la bomba atómica, y en el momento en que se utilizó, dejó de plantearse que Japón siguiera luchando. Se ganó la guerra. La explosión de Hiroshima y Nagasaki finalizó la Segunda Guerra Mundial. Albert Einstein estaba trabajando en el mismo proyecto en Alemania. Podía haber escrito a otra dirección en vez de a Roosevelt, a Adolf Hitler y la historia habría sido diferente, totalmente diferente. El futuro está en manos de los científicos. No está lejos. Ahora hay armas nucleares, los políticos no pueden conseguir estar arriba. No saben nada de eso, ni siquiera los principios más básicos. Cuando Einstein vivía se decía que solo 12 personas en el mundo habían entendido su teoría de la relatividad. Una de esas personas era Bertrand Russell, que escribió un pequeño libro para aquellos que no podían entenderla. El ABC de la relatividad. Creyó que al menos podrían entender lo más básico. Pero ni siquiera eso es posible, porque si puedes entender la base, todo el resto se vuelve muy fácil. No es cuestión de entender solo lo fundamental. Después el resto no está lejos. El auténtico problema es entender la base. Ahora, todos esos políticos no entienden nada. Tarde o temprano el mundo estará en manos de personas que tengan algunos méritos. Primero pasará a manos de los científicos. Puedes tomar esto prácticamente como una predicción de que el mundo va a pasar a manos de los científicos. Y entonces se abrirá una nueva dimensión. Tarde o temprano el científico invitará al sabio, al santo, porque él solo no puede. El científico no puede ocuparse de sí mismo. Puede ocuparse de todo, pero no de sí mismo. Puede que Albert Einstein lo supiera todo sobre las estrellas del universo, pero no sabía nada de su propio centro. Este será el futuro. De políticos a científicos, de científicos a religiosos, pero será un mundo totalmente diferente. Las personas religiosas no pueden ir pidiendo el voto. Tendrás que pedirlo tú. Tendrás que solicitárselo. Si consideran que tu solicitud es sincera y que hace falta, puede que actúen en el mundo, pero recuerda, no se tratará de política. De modo que permíteme que te lo repita, el político puede convertirse en religioso si abandona la política. Lo contrario es imposible. El religioso puede formar parte de la política si la política cambia todo su carácter, de lo contrario, será imposible para un hombre religioso estar en política. No podrá ser un político. Sin embargo, las cosas están cambiando. Es completamente cierto que en primer lugar el mundo pasará a manos de los científicos, y después de los científicos a los místicos. Solo estarás a salvo en manos de los místicos. El mundo puede ser realmente un paraíso. De hecho, no existe otro paraíso a menos que construyamos uno aquí.